Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Descúbrete. Mi nombre es Florencia Morales y soy cofundadora de la marca. El día de hoy, en Descúbrete creemos que las historias que transforman no solamente vienen del ámbito empresarial y del ámbito académico, también nacen del arte. Y la música es una forma única de poder decir lo que a veces no logramos expresar con palabras. Nos interesan las historias que tienen un trasfondo y un proceso muy particular de crecimiento. Y la de Cruz Romo es justamente eso, la historia de un artista que entendió que la forma auténtica primero tenía que pasar por uno mismo, por descubrirse cada uno como persona. Cruz Romo ha convertido la intensidad en identidad, la nueva voz romántica de la música mexicana, que fusiona pop latino, bolero y regional mexicano para hablar de lo que muchos sienten y que pocos podemos nombrar con palabras. El amor, la pasión, la pérdida, la transformación. Y hoy, con un proyecto nuevo, con Metamorfosis, es una puerta a una nueva etapa. Una etapa muchísimo más profunda, muchísimo más honesta y, sobre todo, más tuya. Bienvenido, Cruz Romo. Muchas gracias por el espacio, por compartir aquí con ustedes o permitirme compartir aquí un poco de mi historia, sobre todo de mi música y pues ojalá que a toda la audiencia le guste y conecte con algo de lo que escuche hoy aquí con nosotros. Excelente. La verdad es que tu proyecto se siente mucho más íntimo, Sí, Cruz. Más cercano, más quién eres. sí, 100%. ¿Qué pasó en tu vida para que naciera esta nueva etapa desde una forma muy auténtica? Pues primero que nada pasaron 10 años de una carrera previa. Yo empecé a los 16 años por redes sociales cuando empezaban como a tener este auge y como importancia entre los jóvenes. Em, Y empecé como yo ahí sin querer queriendo, porque yo me dedicaba al fútbol y al deporte en realidad, pero tuve ahí una pareja que se dedicaba a las redes, me metió mucho como en eso, yo sin saber terminé como adquiriendo una especie como de popularidad también ahí en las redes a través de esa relación. Después terminamos y todo, y yo ya tenía como esta audiencia ahí en mis redes, pues a la cual decía como yo no quiero solo, o sea, no aportar nada a la gente que está como poniendo atención, ¿no? A lo que yo hacía. Y mi sueño de la música y también de la actuación fue desde muy chiquito, desde los 3 4 años me llamaba mucho la atención eso. Pero yo soy de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y pues es un pueblo en la mera orilla en el norte. Y para nosotros todo ese tema de novelas, de música, de televisión, de películas, le pasa a los niños del centro del país y ya, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces como que ves eso y lo ves tan lejano que solo es como, me gustaría, pero esas cosas a nosotros nunca nos van a pasar, ¿no? Por azares del destino termino viviendo aquí en Querétaro en mi adolescencia. Ahí es cuando pasa todo esto de las redes y deciden como retomar la música a través de que, pues como por mucha coincidencia, termina mi etapa en el fútbol y casi al mismo tiempo unos amigos de la preparatoria querían hacer una banda por la clase de ensamble que teníamos ahí en la escuela, como de extracurriculares. La hicimos y entonces como que esta parte de lo que yo tenía en redes, como de la gente viendo, pues les dimos algo que ver, que fue la parte de que hacíamos música ahora, ¿no? Esa banda duró muy poquito, casi luego empecé yo mi proyecto solista. En aquel entonces tenía otro nombre. Y durante 9 10 años le estuve dando, me fue muy bien, era un poco más como este tema de rock alternativo, muy Café Tacuba, Zoé, León Larregui, toda esta onda. Pude participar en varios festivales, tuve un par de giras aquí por el país y demás. Em, pero durante lo que fue todo el año pasado, pues transité como una crisis de un poco de identidad de si yo quería realmente ser ese personaje el resto de mi vida, ¿no? Y yo veía varias carreras de artistas y veía como, no sé qué tan cómodo sea a cierta edad seguir cantando ciertas canciones. Y empecé a entrar como en un duelo con esa parte de ser artista, ¿no? Aunado a eso, a mí siempre me gustó pues, la música regional por ser del norte y era lo que escuchábamos. Y para mí todo ese tema como de
de los corridos, de la banda, de todo eso, pues no es nuevo. Yo lo escuchaba desde muy chico y ya lo conocía y todo. Y parte de ello me dio como mucho orgullo ver que México salió del país hacia el mundo como con su música, porque yo sentía que Ujú. como que nuestra música era muy turística, muy como el mariachi de México, y cuando vas allá lo escuchas y cuando vas allá te gusta, pero no había algo que la gente escuchara en otros países y dijera, quiero escucharlo, ah, esto es de México, como nosotros escuchamos música americana o británica o española y demás, ¿no? Entonces me dio mucho orgullo esa parte y había algo en mí que quería como unirse también a ese movimiento, no necesariamente siendo corridos, pero sí haciendo música, pues para exportarla, pues, ¿no? Em, Ahí fue cuando empezó todo ese proceso y además de eso, pues una historia también un poco fuerte. Yo en la etapa final de este proyecto anterior, pues paso por una especie de fraude pues, de la industria musical y dentro de la industria hay mucha gente que pues no tiene las mejores prácticas y como que miente con que pertenece a la industria y entonces pues te juegan ahí ciertos juegos o te hacen ofertas laborales que al final son humo. Y pasé por todo eso y me desanimó al punto de querer dejar el proyecto por completo, o sea, dejar la música en general y dedicarme a otra cosa y demás, ¿no? Oye, Cruz, pero vamos muy, muy rápido Sí, y empiezan a venir muchísimas ideas y quiero como irlo claro. eh, desagregando. A los 16 años, Ujú. tú ya tenías, o sea, tú ya tenías unas redes, hace 10 años Sí, que, vamos, ahorita las redes sociales sí tienen muchísimo más auge. sí, claro, y Hace tenías... 10 años todavía no eran lo suficientemente Sí, no, y potentes realmente nadie como entendía hoy. qué Y estaba pasando. exacto, y nadie entendía cómo, qué era lo que sucedía. Y sin embargo, empezaste a tener un crecimiento Ujú. pues exponencial. De alguna forma la gente ya se acercaba, ya te conocía, ya Sí. volteaba a ver qué era lo que estabas haciendo. Eh, en este momento, esta ruptura marcó algo trascendente. Hablas de una chica Ujú, con la cual fue como la que te ujú. marcó un poquito Sí, como la es, pauta para hacer eso, ese camino y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto que he construido? claro. ¿Esa ruptura marcó algo en tu vida? Pues, o sea, como tal en lo sentimental, ¿no? Pero sí fue como pues no sé, como ese clic o ese punto de inflexión donde dejas lo que en ese momento era como tu sueño, que era el deporte en mi caso, y cambié completamente al arte, ¿no? A la música, que a ver, era lo que me interesaba hacer desde muy chico, pero pues realmente en mi familia es de deportistas y no había este impulso por el arte como tal. Entonces, como que fue mucha coincidencia una cosa con la otra, y más que el que la relación tuviera como alguna especie de protagonismo, fue más como el puente o como Ujú. la transición, el momento de transición hacia lo que sí me cambió la vida, que fue como dedicarme ya a lo que yo quería dedicarme y empezar a construirlo desde muy chico. A los 3 años, 4 años, ¿cómo era Cruz Romo? O sea, Eh, Hiperactivo. ok, hiperactivo tocando ya algún instrumento, empezando a buscar, porque Sí, definitivamente creo que la vida te fue llevando. sí, claro. Híjole, a veces vamos acomodándonos, Sí, ¿no? Acomodándonos porque pues la familia tiene es una familia de administradores, de financieros, de exacto. deportistas, y como que de alguna forma vamos encontrando nuestro punto de confort, Sí, pero muy dentro de nosotros sabemos qué es lo que nos va apasionando en este sí, camino. queremos hacer otra cosa diferente, ¿no? A lo que se nos dice. A los 3 años, ¿cómo te recuerdas? Eh, yo, yo siempre le he dicho a la gente que aunque yo creo que venimos al mundo como un lienzo en blanco y nos van moldeando las cosas que el mundo nos muestra, o nuestra familia, o el contexto en el que te desarrollas, algo que sí siempre como, o sea, me ha gustado como asegurar o afirmar es que yo nací para hacer esto, no necesariamente porque sea el más talentoso, sino porque siempre sentí que era lo fácil de hacer, como que había una naturalidad para mí en hacer esas cosas, ¿no? Yo primero quería ser actor antes que músico. Y se me hacía muy fácil como aprenderme diálogos completos de películas. Me sabía las películas completas, lo que decía cada personaje y lo empezaba a repetir enfrente de mis primitos en la casa de mi abuelo, así como para entretenerlos, ¿no? Esa parte también de poder entretener a la gente, como que se me hacía muy fácil, como captar la atención de la gente o de mi familia cuando estamos ahí en las fiestas. Em, Tengo videos con mi papá haciendo conciertos en la sala cuando él regresaba de trabajar. Pues hacíamos el playback a los discos de Chayanne, que era lo que le gustaba a mi mamá. Entonces yo me sabía o sea, las letras enteras de las canciones. Y en ese momento para mí era muy normal, pero luego veo niños de esa edad
Y como que yo decía, pues no es tan fácil retener a esa edad una letra de una canción completa, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que hay, o sea, nací con una especie de chip que Cierta me facilidad. facilita poder hacer esas cosas, ¿no? Y eso, ese era yo y me gustaba como todo el tiempo hacer eso y para mí el deporte de hecho tomó protagonismo ya tarde, siento yo en mi vida la parte del fútbol. Creo que hay niños que empiezan a los 6 años ya jugando increíble y ves que pueden ser futbolistas. Yo eso lo hice hasta los 12 13 años, fue cuando realmente sentí que ya empezaba a tener una habilidad para hacer eso. Antes de eso, pues tomaba clases de guitarra. Le cuento a mis amigos que a todo el mundo le da mucha risa porque es un instrumento que realmente no importa, pero yo era muy bueno para la flauta. O sea, me acuerdo de tocar muy, muy bien la flauta en la primaria y en el kinder. Entonces, como que esa facilidad musical, y no impulsada por nadie, sino como una atracción natural, pues yo sentía que tenía que hacer eso. ¿Hay alguien que creyó en ti desde muy chiquito y te dijo, oye, mira, aquí está la flauta, aquí está la guitarra? O sea, ¿logras identificar alguna Sí. persona en tu familia que vio ese talento en ti? Creo que mi papá y mi abuelo desde diferentes perspectivas. O sea, mi papá como que supongo que él tiene un interés también un poco por la música porque a la fecha le gusta mucho y lo disfruta mucho y siempre me dio como muchos consejos como no sabiendo del negocio de la música, ha hecho comentarios siempre muy atinados al respecto, ¿no? Entonces creo que él me empujó mucho eso desde niño. Mi primera guitarra me la compró, mi primera guitarra eléctrica me la compró mi tía, su hermana, también teniendo como 9 años tal vez. Y quien más, ya cuando vio que empecé como a tomarlo en serio como una carrera a los 16 17 fue mi abuelo. Sí, mi abuelo sí, creo que es la persona que más a ciegas ha querido en mí y ha estado como ahí de alguna manera. Yo creo que ellos fueron los que siempre como que vieron algo por ahí. Mi papá me dice mucho, em, cuando me veía de niño, mi abuelo hacer todas esas cosas como muy teatreras o muy, pues sí, para llamar la atención de la gente, le decía, cuidado con ese niño porque tiene demasiado potencial y tienen que cuidar que lo encamine bien pues dentro de ese juego, ese negocio que es el entretenimiento, ¿no? Supongo que porque, pues como te platicaba hace rato, hay muchos baches y hay gente no tan bien intencionada. Es un negocio Y complicado. sí, exacto. Entonces creo que mi abuelo siempre supo ver como la parte humana dentro de todo esto, que es como cuídalo por lo que creo que puede hacer, pero también por la gente que creo que se le puede acercar por lo que sabe hacer. Entonces, sí, creo que puede ser él el personaje más protagonista en eso. Qué increíble. En este camino hablabas de algunos baches, de algunos Sí. obstáculos. ¿Cuál fue el obstáculo que consideras que quizás dijiste, yo ya aquí ya no quiero estar? Pues yo creo que ese último antes de transicionar a esta nueva identidad y este nuevo nombre, mm, porque ya sentía yo que ese proyecto como que un poco venía a la baja, ya estaba costando como que volviera a agarrar vuelo ciertas cosas dentro de él. Y de repente aparece un personaje que se hace pasar por pues sí, como un ente de la industria importante, ¿no? Ujú. Dentro del negocio, de la parte de los conciertos, de las giras y de los artistas y demás. Em, y pues me empieza a vender la idea de que sí, de que trabajaba en una empresa en la que aparte yo tengo conocidos y amigos ahí dentro. Y pues tontamente a mí no se me ocurrió verificar que trabajaran con él, ¿no? Porque pues ahí es tanta gente la que hay en esas empresas que dices, no se conocen todos con todos, pero de alguna manera esa persona sostenía muy bien la mentira que trabajaba ahí. Entonces como que pues, o sea, le entré y realmente en su momento no pasaba nada raro. Toda esta experiencia no duró tampoco tanto, fueron tal vez unas 3 semanas, 4. Mm. Pero pues terminó por tronar cuando se supone que íbamos a abrir la gira de unos artistas que venían aquí al país, que eran de Colombia. Y se supone que íbamos a viajar que a Monterrey, que íbamos a estar en Ciudad de México también, no sé qué y demás, ¿no? Llegué el mero día del evento y de repente yo creo que cuando la mentira ya la estiró de más y no supo cómo sostenerla, pues lo descubro junto con mis músicos. em, pues nos damos cuenta que nos estaba estafando, de que para dos, tres cosas en las que sí había que invertir un dinero se invirtió. Entonces, pues era dinero que se nos había robado ya realmente, ¿no? Pasa eso y como que me truena porque yo decía como que este es mi último intento de que esto tome ya un vuelo más definitivo y como hacia arriba, ¿no? Y yo veía esa oportunidad como una oportunidad enorme para que ya se cumpliera eso, como ese siguiente escalón. Em, Al ver que fue como un fraude, una estafa, pues dije, no, pues ya, o sea, como que estoy cansado de que no es la primera vez que me pasa, pero sí, como que para mí ya era la última, ¿no? O sea, era como era esto o ya. Y termina por, o sea, salir un poco mal. Esto fue a finales de 2024 para el 25. Y pues sí pasé como esas últimas semanas de ese año como planteándome si realmente quería continuar. Entonces, pues eso.
La música muchas veces te da esta oportunidad y esta libertad de poderte expresar. Claro. ¿Tú crees que tuviste que ponerte ciertas o sea, los humanos somos así, nos Sí, ponemos una máscara, nos levantamos y decimos, pues hoy tengo que estar perfectamente de sí, traje en la oficina, hoy tengo que estar. O sea, te vas poniendo ciertas máscaras que muchas veces no tienen la esencia tuya. sí. Eh, ¿Crees que tuviste que soltar algo para convertirte en este artista que eres hoy? Sí, totalmente. Justo como lo mencionas, creo que es el discurso que más he manejado ahorita que hice este cambio en el proyecto. Yo sentía que el otro proyecto ya cargaba con mucha energía muy pesada por ese tipo de cosas, de esas como incidencias o esas cosas medio inoportunas. Y porque incluso mi actitud, creo que mucho tiempo el proyecto también era más cerrada o más difícil. Pues por lo mismo te vas como asustando de las cosas que te pasan y entonces pones capas y capas y capas y esas barreras siento que se traducían en que muy irónicamente mucha gente que por aquel proyecto no me buscaba, no se me acercaba, no había ni siquiera una amistad o una camaradería ni nada, hago este cambio y a las 2, 3 semanas empiezo a notar que toda esa gente que no me hablaba, ahorita son muy cercanos, ahorita quieren tener algo que ver con el proyecto, quieren estar cerca o me invitan a cosas o hemos colaborado, las oportunidades se han abierto. Ahorita tuvimos a 4 meses, 5 de tener este proyecto, tuvimos nuestros primeros 2 shows, que es en Ciudad de México, hicimos un sold out allá en la ciudad la semana pasada, vamos a hacer este fin de semana el Festival Mariachela aquí en la ciudad también. Entonces como esas cositas en el otro proyecto tomaron mucho más tiempo en suceder. Y siempre había una traba, siempre había alguien haciendo algo como para, no sé, para que las cosas salieran mal, no sé cómo decirlo, ¿no? Y sentí que cuando liberé toda esa energía, y como hice todo este cambio y dije, parte protagonista de lo que va a componer este proyecto es mi honestidad, o sea, el que voy a ser yo, no voy a ser otro personaje para representar a un artista, sino voy a ser yo como persona siendo músico, como si el músico fuera nada más una adherencia a mí, pero siguiera siendo yo. Sentí como que se abrieron muchas puertas y caminos y creo que ese es como el ejercicio más puntual que tengo de pues, lo que tuve que cambiar, ¿no? Que fue ser yo mismo. Y yo creo que el más poderoso. Claro, sí, O sea, definitivamente. no hay manera de mantener una postura Sí, tanto tiempo. tanto tiempo cuando muchas veces empiezas a encontrar ciertas situaciones que no Claro. te cuadran, que no van contigo. Y creo que este proyecto eso tiene, esta Sí, autenticidad de poder ver a Cruz Romo tal y como es. sí, totalmente. Sí, pues de entrada desde la música, desde que estamos haciendo la música que a mí siempre me gustó, la que escuché desde mi infancia. Vaya, la música que hacía antes no era que no me gustara, pero era música que escuché en mi adolescencia o un Ujú, poco mi etapa de adulto joven y era como estoy haciendo lo que en este momento me gusta o lo que en este momento resuena con mi alrededor, pero ahorita estoy haciendo lo que a mí me gustó toda la vida hacer y lo que me gustaría que me representara con el tiempo y con la edad, o sea, sobre todo como que poder ir teniendo cierta edad y sentirme bien con lo que hice musicalmente a mis veintitantos y tener 40, 50, 60 y poderlo seguir defendiendo. claro, Creo que dentro de este negocio es de las cosas más complicadas hacer eso. Y creo que es poco el artista que lo hace como de manera, no sé, como muy, muy profesional, ¿no? Muy bien representada. Entonces, como ese es mi fin último dentro de todo esto, creo que era importante hacer ese cambio. si hoy pensaras el día en el que tu música ya está sonando y tú ya no estés, tú ya, Ujú. esta ausencia, ¿cómo Sí. te gustaría que te recordaran? Hablando de estos procesos Ujú. donde dices, híjole, necesito cierta disciplina, necesitas Claro, cierto tiempo, ¿no? Para poderte mantener claro. y el ser artista y el estar en este arte, pues representa también muchos retos. ¿Cómo te gustaría ser recordado en tu ausencia, Cruz? Em, yo creo que en lo personal, como una persona disciplinada, me gusta siempre transmitir a la gente que tienen que respetar su profesión y respetar a la gente que la está consumiendo. En este caso el entretenimiento, pero puedes ser un doctor y que la gente respete tu trabajo por cómo eres de profesional, ¿no? Y por cómo eres de entregado y porque siempre encuentras cómo, bueno, en ese caso o en ese ejemplo, recuperar la salud de la gente que acude a ti. En este caso el entretenimiento, pues eh,
creo que ofrecemos un servicio abstracto que no se puede tocar, pero que lo sientes tú como en las emociones y que de alguna manera mucha gente le cura de alguna forma el escuchar música, el ir a un concierto, el pasársela bien, el desconectarse un par de horas de sus problemas y sentir que en el cuarto hay 10,000, 20,000 personas más que entienden lo que te está pasando a ti también y que lo comparten. Entonces, en esa parte, como humana, yo creo que en la disciplina y sobre todo me gustaría siempre poder ser visto como un buen amigo, porque mi mamá creo que me enseñó mucho a hacer eso. O sea, creo que mi mamá es como la mejor amiga de la gente de la que es amiga. O sea, es muy buena amiga, muy leal y como que siempre siento que tiene mucho esa energía. Y en lo profesional, pues me gustaría que me recuerden como una persona que siempre se atrevió a ser vulnerable y eso que le quite a la gente el miedo de serlo, porque siento que la mayoría vive ahí con una máscara como de dureza y de a mí esto no me causó nada y a mí esto no me duele y a mí esto no me nada, ¿no? Y a mí nunca me ha preocupado el que piensen o que soy muy emocional o que lloré por algo o que sentí de más, o sea, como que eso nunca ha sido un problema para mí. Creo que mi familia me permitió siempre experimentar mis emociones desde muy niño y, y entiendo que es un privilegio del que mucha gente no goza y crece un poco retraída de sus emociones o de ciertas situaciones personales. Eh, Me gustaría sentir eso. Siento que cuando tú tienes un privilegio de algo, lo que tienes que hacer con él es como ejercerlo hacia afuera para que la gente diga, ah, yo también puedo ser así. Y en este caso, como en lo emocional, siento que hay muchos privilegios en la parte emocional para mí, pero siento que, vaya, que hay un amplio espectro de privilegios de las que la gente no goza en lo emocional o no gozó en su infancia, crecen y se nota entre más creces, ¿no? Entonces, como que quienes sí tuvieron esa oportunidad, pues ser una especie como estandarte para que la gente se atreva a decir, si no me lo dieron, yo me lo puedo dar y yo puedo como salir al mundo a hacer esas cosas que no me dejaban ser de chico, ¿no? Creo que es muy importante porque la gente siento que la pasa mal la mayoría del tiempo por cosas que nomás están en su cabeza y no por las que realmente están pasando, ¿no? Entonces creo que se tienen que liberar primero ellos mismos de ciertas situaciones acá en la cabeza para poder vivir como cómodos en el mundo en el que se estén desarrollando. Definitivamente me parece un privilegio. Sí. Eh, Te ves muy joven. Creo que la educación poco a poco ha ido evolucionando Sí, claro. y, y definitivamente vivir en una familia que te permitió conocerte, Sí, ¿no? Conocer estas emociones es lo que te permite también compartirlo, claro. pero también es lo que te permite atraerlo, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. No sé si me explica como un Sí, poquito es totalmente. doy, pero eso que doy Si es viene a mí también. claro, viene a ti porque es auténtico, Claro, porque es lo que yo aprendí a dar, es lo que dicen, no puedo dar algo que yo no tenga. claro, Y creo que desde ese punto tú tienes muchísimas cosas que puedes dar, claro. que puedes compartir y que la gente por eso hoy viene a ti. Sí, siento, eso que mencionas me parece muy bonito porque sí, creo que hay una constante que sí he notado. Sobre todo en la gente, digo, obviamente la gente que me sigue por la música conecta hasta cierto punto porque no me conocen en el día a día, pero creo que mucha gente la que convive conmigo en el día a día hace ese comentario como de, es que siempre que te platico algo, más bien siempre he tenido la confianza de venirte a contar a ti cosas que a nadie, porque me hace sentir nada más como con verme que nada de lo que me está pasando está mal. Y siento que poder generar eso es muy poderoso y me gustaría como que fuera, pues en lo macro, o sea, que la música sea como ese puente para transmitirle a la gente una sensación, aunque sea durante 2 horas que dura el concierto, de que ahí es un espacio en el que pueden hacer lo que quieran y nadie los está viendo mal y nadie está pensando Sin mal. juicios. Exacto. Entonces, eso entre más grande se haga, que es como mi meta, pues creo que nosotros los artistas, el simple hecho de poder vivir la vida que quieres ya es como el regalo más grande, pero ¿qué estás haciendo tú de vuelta, no? Todo el mundo compra tus boletos o escucha tus canciones y recibes una retribución económica por eso, pero ¿qué tanto haces tú por la gente, no? Entonces a mí me gusta mucho, pues que de alguna manera ahí como indirecta o medio abstracta esa energía de mi parte les llegue y, y salgan del lugar en el que hayamos tenido el evento como pensando que pueden ser pues, lo que quieran ser, ¿no? Y que ese ratito ahí, más allá de las canciones o cualquier otra cosa, ese ratito ahí les hizo entender cosas y que esas cosas ya las pueden hacer en el día a día y que salgan de ahí siendo una persona
pues no sé, o sea, más ellos que lo que eran antes de entrar ahí. Creo que a veces meternos en la cabeza de otros es muy complicado Sí, y definitivamente hay cosas que no controlamos, sí, claro. ¿no? Empezamos a identificar esto puedo controlar, esto no lo puedo controlar, qué me corresponde, qué no me corresponde. Y creo que cada persona va a verte con muchísimas pensamientos y trenes que pasan Sí, por su cabeza, pero sin embargo pueden encontrar un lugar sin juicios, un lugar muy humano, definitivamente donde puedes expresarte, ¿no? Y sí, no sabemos cómo van a salir y no sabemos, a mí me encanta esta idea de qué sientes cuando alguien ves que conecta con tu música. claro. Em, Nada, como que el trabajo está hecho, o sea, como que sí se cumplió el objetivo, ¿no? Porque sí es algo muy difícil. Y más ahorita, poniéndonos un poco más técnicos, pues en la industria, o sea, ahorita demasiada industria, pues hay demasiada gente haciendo canciones todo el tiempo, a diferencia de antes que era más complejo y tomaba, en un trámite más extenso el hacer una canción y sacarla y demás. Ahorita en tu computadora haces una y la sacas y así como tú hay 20 niños en el salón, y cualquiera de ellos podría hacer lo mismo que tú, ¿no? Em, Pero no todos tienen esas habilidades y pero no todos claro, tienen esa afinidad por sí, no, el arte, ¿no? exacto, y lo más importante es, ok, todo lo podemos hacer, pero justo porque todo lo podemos hacer, ¿quién lo hace de una manera en la que sí trasciende, ¿no? En la que sí provocas algo en la gente. Es como que el yo ver, no sé, por ejemplo, el show de la semana pasada, ver que la gente se paró a bailar, que el show se fue muy rápido, como ese tipo de cositas, o sea, que la gente dijera como, pues, ¿cuánto tocaste? No, pues la hora, o sea, la hora que es. Es que yo lo sentí como 20 minutos. Dije, o sea, increíble porque uno deja a la gente con ganas de más y creo que eso es importante como artista. Y dos, o sea, el que a alguien se le pase el tiempo rápido, pues bien dicen que es que el tiempo vuela cuando te diviertes, ¿no? O cuando te estás pasando bien o cuando estás viviendo algo bonito. Entonces, si yo escuché ese comentario en la gente la semana pasada, pues para mí fue como una, bueno, hicimos nuestro trabajo, la gente se la pasó bien, se le olvidó la razón por la que llegó frustrado al lugar y por la que esperaba como desconectarse. Eso quiere decir que esa razón desaparece un buen ratito. Lo que para ellos fueron 20 minutos, pero sí fue una hora. Em, y eso para mí es como, listo, hicimos el trabajo aquí y que sí, ¿dónde más vamos a hacer este trabajo, no? ¿Qué pasó recuerdas el primer día que escribiste tu primera canción? Sí. Sí, creo que era una canción para mi mamá, o sea, tenía 12, 13 años tal vez. Siempre me gustó mucho escribir, creo que lo que más se me facilita dentro de todo este negocio, todo este como arte, es escribir. Siempre tuve mucha facilidad para plasmar mis ideas. Em, la verdad es que no era una buena canción, es una canción de niño, no rimas nada, no, ni siquiera tiene nada que ver como con el instrumento, no suena a nada, pero sí me acuerdo perfecto de, Pero de que tenía era mucho para... Sí, sí, sentimiento, sí, seguro exacto, tenía tenía mucho mucho sentimiento, pues era sentimiento. para mi mamá y yo creo que esa fue la primera vez. Ya más grande, ya como en el ámbito ya más profesional de ello, tenía yo tal vez unos 17 años. em, y pues nada, o sea, como que mi recuerdo más puntual de ello era qué fácil se me hace hacer esto. Y entonces esa sensación estuvo directamente conectada con la de Ujú. cuando era niño que decía, es bien fácil hacer esto, o sea, para mí de niño era un juego. Y de grande fue como se me sigue siendo fácil hacer esto, tal vez sí debería dedicarme a esto. Ujú. Es como que, no sé, hay una especie de cordón umbilical ahí entre cuando eres niño y esas cosas que haces como inconscientemente y las que haces ya más a conciencia y te das cuenta que sí es como de alguna manera tu camino. ¿En ese momento te diste cuenta o en ese momento seguiste jugando fútbol? Cuando Se la segunda vez, abrió esa ventana de decir, quizá puedo dedicarme a esto. pues más bien ya había dejado el fútbol. Ah, ya habías Entonces, sí, dejado, ya había ¿qué dejado el edad fútbol. tenías? 17 fue como la última vez 17. que hice lo del fútbol. Y te digo, sale esta como primera canción ya más con una intención más profesional de hacer un proyecto. Y como que sí, como que ese es tu cue, como es como tu, pues claro, si lo hacía de niño, ni modo que no lo haga ahora y al parecer sigue siendo fácil, quiere decir que hay algo aquí que tengo que explorar más, ¿no? Entonces ahí fue como cuando dije, bueno, pues lo voy a hacer en serio y de ahí al día de hoy nunca lo he dejado de tomar como un trabajo. ¿A los 19 años te fuiste a la Ciudad de México? Sí. ¿Por qué? Em, ¿Solo? la primera vez fue a los 18, después regresé, pero sí, a los 18 así recién cumplidos, me fui solo, me aventuré solo ahí. Recuerdo que habíamos ido creo que a la playa de Año Nuevo, mis papás. De Ciudad Juárez te fuiste. No, primero acá a Querétaro,
Pero bajando a Querétaro sí, y después de iba a la Querétaro, ciudad. Ciudad de México. Exacto. Sí, entonces habíamos ido a la playa, creo, de Año Nuevo, mis papás, mi hermana y yo. Yo ya había hecho contacto con una agencia como de management que estaba allá, que querían como tomar el proyecto y empezarlo a desarrollar y demás. Y les dije, pues yo el 7 de enero me voy, o sea, era 25 de diciembre, no sé, 30 de diciembre. Así, Y mamá, mamá, papá. mi maleta me está esperando ahorita que regresemos a la casa, ¿no? Y mi mamá, pues obviamente, no, ¿cómo crees? Porque yo ya me le había ido a los 16, 17 por el fútbol. Jugué en Pachuca un ratito. Entonces, quiere decir, viví solo en Pachuca ya siendo menor de edad. Me regreso, porque lo del fútbol no se da. Y no pasó ni un año cuando le dije otra vez, ya me voy, pero ahora por la música. Entonces, realmente a mi mamá no le he visto en 10 años. O sea, digo, ha vivido cosas con a mi lado y siempre me ha apoyado y todo. Pero pues sí, o sea, yo dejé de estar con mi mamá a los 17, 18 años y aunque la veo ahorita, pues no vives con ellos, no los ves crecer, los ves pues crecer porque cada que regresas ya salió una canita o ya están más cansados o lo que sea, ¿no? Pero no es lo mismo que en el día a día que ellos te vean qué te está pasando. Muchas cosas las he vivido solo y mi mamá pues obviamente no puede pasar por esas cosas conmigo como le gustaría, pero sí, me fui muy chico. Emprender siempre es un camino muy solo. Sí, muy solo, sí, muy solo. ¿Qué parte de esto fue la que más te pegó? O sea, no estar con tu familia, Sí. estar en una ciudad nueva, conocías gente. Yo creo que la familia, porque la parte de la ciudad, no sé por qué siempre se me ha hecho muy fácil también, o sea, pasar de un lado a otro sin que me pese. Ujú. Ha habido, afortunadamente por todo este trabajo, ha habido veces en las que me he aventado hasta 3 países o 2 países en un día, por como las conexiones de los vuelos y demás. Y como que eso, Ujú. cuando ya terminas de hacerlo, dices como, "Pues, el tiempo no existe. O sea, ¿en qué momento yo en 24 horas pude hacer todas estas cosas, ¿no? Más Eh, las horas de delay, exacto, más... todo más lo que llegas a hacer a los lugares a los que vas. Em, Esa parte siempre se me ha hecho muy entretenida. Creo que no podría tener otra vida. No me imagino tantas horas en un escritorio o algo así. Em, y creo que ha sido más bien el peso lo de la familia. El ver que todos crecen y que quisieran haber vivido cosas contigo. Y, Ujú. pues no estuviste para el cumpleaños, para la boda de no sé quién, para el año nuevo. Este año nuevo no lo pasé realmente con la familia del todo. Porque tuvimos un show afortunadamente. Em, pero son esas cositas, ¿no? El cumpleaños de mi mamá hace como 3 años igual. ¿Has tenido la oportunidad de que tu mamá esté presente en algún concierto? Sí, 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 desde muy chiquito. No he ido a tantos, pero a los que han sido aquí en la ciudad, pues ahí está siempre. ¿Y la has volteado a ver de repente? Sí, ¿O pero no? trato de que sea rápido, porque como llora, yo lloro, entonces como que la Ay, veo, ya sé, a veces como la ya veo y sé. ya, no te va a verlo. Pues es que como mamás, Sí, imagínate ver a tu hijo realizándose sí, arriba de un escenario, haciendo lo que le apasiona. Pues yo creo que así como a ti te crea esa satisfacción de ver cómo conectas con las personas cuando realmente también las ves llorar, ¿no? claro. Creo que en algún momento cantas algo y dices, ya provoqué esto Ujú. en alguien y ya creé esta conexión. Imagínate, híjole, la parte de tu madre, Sí, pues es fuerte. es fuerte. Oye, y hablando de esto, eh, hablamos un poquito de tu linaje Ujú. en el nombre Sí, que es Cruz Romo. sí, Eh, este nombre está muy cargado de nostalgia, sí. eh, pues, de mucho amor que te dieron dos personas, o no sé si más, Sí, cuéntame, que fueron muy importantes en tu vida. claro. Un poquito hablo de tus bisabuelas Sí. y después de tu abuela, Ujú. entonces ya no son dos. No sé si sea como un poco más matriarcal la Sí. familia. ¿Qué tanto peso para poder cargar en tu nombre hoy Cruz Romo? Sí, pues eso, como mencionas, mi familia es completamente un matriarcado, o sea, todos nos cuadramos entre las mamás. Desde muy chiquito yo me acuerdo que siempre ha habido una figura femenina muy fuerte alrededor de mí. Si no era mi abuela, era mi mamá o mi hermana, o mi otra abuela, la mamá de mi papá, mi tía también, la hermana de mi papá, siempre algo ahí como entre ella y yo, como que la siento muy mi mamá también. Mm. Porque la neta, y si lo están viendo mis primos, aguántense, pero soy el favorito de mi tía. Ah, Este, por cierto, por señores. cierto, entonces,
siempre he sentido mucho esa protección, como de una energía Mm. femenina, ¿no? De alguna manera. Y, y cuando estaba como en la búsqueda de definir mi identidad con este proyecto, dije, pues, ¿qué me hace? Así que es lo que más me hace yo, dentro de todo lo que soy como ser humano, no en la parte de la música. Dije, pues eso, o sea, como que no tengo nada tan claro como mi crianza tan matriarcal, ¿no? Pero dije, pero ¿desde dónde viene? Porque mi recuerdo son ellas, pero debe venir de algo más arriba o ellas debieron de haber visto eso en algún lugar para ser tan así, porque la realidad es que no todas las mamás probablemente sepan ser mamás. Hay mamás que probablemente por las circunstancias de la vida se vieron obligadas a hacerlo y cargan con una energía a lo mejor a veces hasta de rechazo a sus hijos o cositas así. Desde que los traes en el vientre. Exacto, entonces yo sé que yo no soy ese ejemplo y no pasé por ahí, como que siempre he sentido que ha habido un amor muy fuerte hacia mí. Y al parecer toda esa energía, pues por las historias que vas escuchando de tus abuelos, de tus papás, venía respectivamente de cada uno de los lados de la familia. Y también en eso siento un privilegio, una suerte, porque qué tan probable es que tus dos lados de la familia, desde muy arriba, vayan aventando como ese amor, 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 y vaya llegando como, o sea, ese árbol vaya llegando hacia ¿Sí? ti como el punto central. Lo digo como punto central porque, em, pues a ver, mi papá y mi mamá son personas de ciudades completamente diferentes. La vida los llevó a conocerse y se hicieron pareja y demás, y pues aparecí yo, y ellos traían su historia de vida y su árbol hacia arriba, haya sido como haya sido. Pero mi papá pudo haberse casado con alguien más o mi mamá con alguien más, y esa energía de los dos lados no hubiera venido. Pudo haber venido más de un lado que del otro, ¿no? Y se pudo haber mezclado una muy fuerte con una casi que ausente o algo Mm. así. Entonces, como que caí en cuenta que dije, pues eso de entrada fue un privilegio enorme y una suerte, o sea, fue muy fortuito. Y, y digo, vino a caerme a mí porque, no sé, tal vez, pues uno de mis primos tiene una abuela diferente a mí. O sea, al final, dentro de su linaje, compartimos una abuela, pero la otra no. Y no sé Ujú. cómo era su otra abuela o bisabuela, y sabes a qué me refiero. Entonces, em, como que sentí mucho esa suerte y sentí mucho como que desde ahí venía el ¿Tuviste cómo la soy. oportunidad de conocer a tus No, bisabuelas? no, No. ninguna. No, pero sí me platican mucho, mucho de ellas. Y creo que tienen una energía como muy aguerrida, pero de demasiado amor. Creo que luego hay mucha gente que como es muy aguerrida, es muy rígida y no es tan emocional, porque como que su personalidad es como, no, tengo que resolver las situaciones, entonces emocional no me puedo mostrar. Y ellas siempre entendí como ese balance, o he entendido que ellas tenían ese balance entre que eran unas románticas, pero eran unas mujeres pues aguerridas como muy de la revolución, muy de, ¿sabes? Desde esas épocas. Es como que había que ser duro o dura, pero Ujú. se permitían sentir cosas también. Y siento que esa mezcla vino a bajar en mí, porque yo sé que soy una persona con un carácter muy fuerte, pero que también soy como muy, o sea, me doblo muy fácil emocionalmente. Entiendo que esa sensibilidad no nació en el escenario, nació desde casa. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, creo que si viene desde allá, pues el resultado fue como que esa energía yo la puse en un escenario. Creo que la puedes poner en cualquier otra cosa de la vida o profesión. A mí me tocó la parte del arte y pues ahí es donde lo he puesto yo. Qué increíble. Creo que la vida te dio mucho amor, Sí, pero también te ha puesto pérdidas en el camino. sí. ¿Qué de esas pérdidas puedes entrar en una balanza donde hoy Cruz Romo tenga esa estabilidad para poder pararse en el escenario y poder brindar lo que él tiene? O sea, esta conexión desde el amor, esta conexión desde la nostalgia. Hoy, tus canciones, ¿cómo las escribirías? Pues eso, yo creo que apelan mucho justo a la emoción de la nostalgia, a las cosas que ya fueron, a las que no pudieron ser. em, Porque creo que como que la mayoría del tiempo en la vida todos los humanos, y no siendo pesimista, sino muy objetivo, creo que la estamos pasando mal. O sea, siempre hay algo que nos preocupa, siempre hay algo que nos estresa, algo que nos duele, algo que perdimos, algo que hubiéramos querido que fuera diferente. Y como que esos pequeños lapsos como de eurecas o de cosas bonitas o de hitos o de logros, pues son lo que nos hace como querer seguir, porque ese pequeño como inyección de dopamina de, esto me salió bien, seguramente lo que sigue me puede salir bien, y como que te empieza a motivar y a motivar a seguirle dando. em, y yo creo que como que de eso va mi música, como de un poco, porque hay mucha música que tengo que es muy bailable, pero la letra es tal vez un poco o nostálgica o triste o pues no la más positiva del mundo, ¿no?
Y creo que eso es como mi manera de burlarme del, pues terrible, bailemos, como de, ay, qué mal, nos salió esto mal, pero sigamos adelante, ¿no? Porque creo que esa es mi mentalidad en general, como de, estás tan acostumbrado en este tipo de carrera a que la mayoría de las cosas no son triunfos realmente, son fracasos que te muestran el camino hacia tu eventual triunfo más grande, ¿no? Y si no hubiera fracasos y si no hay obstáculos, pues Sí, no, no aprendes definitivamente nada. no aprendes. Exacto. Y la vida es así. Exacto. Sí, digo, esto es un pedacito porque a esto me dedico yo, pero objetivamente es en todos lados. O sea, esto parte de cómo el fracaso te ayuda a aprender es en cualquier rubro, en cualquier industria, negocio o área de la vida. Entonces me gusta mucho como, siempre he hecho mucho las paces con eso, con que es como no tengo bronca en estármela pasando mal y que cada tanto me vaya bien. Son estas Sí, curvas. sí, sí, como estas curvas y vienen siempre llenas de aprendizaje, Claro. entonces. ¿Qué te gusta más? ¿Escribir desde la nostalgia o escribir desde la parte positiva, desde el amor, desde dónde encuentras ese punto que dices, Ujú. aquí me gusta"? Pues fíjate que a mí me gustan mucho las canciones de amor, o sea, me gusta mucho la idea como de estar enamorado de la vida en general y de ser feliz. Pero como bien dice por ahí un artista que admiro mucho, es como la tristeza sí necesita acompaña a la felicidad, ¿no? Como cuando estás feliz, no importa quién esté cerca, tú estás feliz y traes energía, pero en la tristeza normalmente uno la pasa solo y necesita como un cobijo. Y creo que la música escrita desde ahí, de cualquier artista, suele ser la que más, es como que pega, entonces, La em, gente nos gusta de repente sí, sufrir un sí, poquito, pues sí, ¿no? sí, O somos ahí sea, entre medio masoquistas, tragedia, no sé. eh, pero definitivamente creo que también Sí, nos gusta encontrar estas rolas de decir, oye, esto está increíble, está súper sí, estoy bailable feliz, y estoy estoy feliz. enamorado. Entonces, bandear. Sí, sí, totalmente. Te digo, a mí se me hace más fácil escribir desde la parte a lo mejor nostálgica o triste Mm, porque creo que dentro de todo, como le decía hace rato, como mi intención es un poco acompañar o permitir ujú. que la gente se libere. Las emociones de felicidad todo el mundo las vive y le da igual, pero la tristeza muchas veces da vergüenza, o hay gente que le da vergüenza pasarla mal por algo. Entonces creo que la música hecha para esas situaciones, pues es una como válvula de escape para que experimentes la emoción. Nos ciclamos más en estos periodos, Sí, sí, también. en Sí, estos gente que se periodos estaciona mucho ahí en esas donde nos situaciones. estacionamos Ujú. y de repente dices, oye, todo pasa, Sí, ¿no? O sea, la felicidad pasará, pero sí, también también la la tristeza y los malos tristeza momentos también se van. eventualmente llegará otra vez. Exacto. Disfrútala. Sí. Sí, y creo que hay gente que le da mucho miedo estar triste y es como, no, o sea, vívelo también, porque algo vas a aprender de ahí para que la siguiente vez quizás feliz te sepa más rico. Siento yo que siempre he dicho que para pasarla bien primero tienes que pasarla muy, muy mal, pues para que te sepa rico pasarla bien, para que lo valores. Si te la vivieras todo el tiempo acá arriba, le pierdes el sentido también a las cosas y le pierdes el valor a lo difícil que es llegar a ser feliz de alguna manera o estar en paz, por lo menos. Este punto de valorar, Sí, exacto. ser agradecidos y saber que lo que tenemos hoy en este camino, pues pasa por algo Sí. ¿Y qué costó? Como y que te llegar. cuesta Ujú. y definitivamente cuando lo logras, te sabe Sí, distinto. sí, totalmente. Sí, yo estoy muy casado con esa idea de que sí hay que sufrirle un ratito para que te sepa Sufrirle. bien las cosas que logras o las cosas que te salen bien o que te causan pues felicidad, ¿no? ¿Hay algún momento en el que se rompió algo lo suficiente, que tuviste que tocar esa ruptura, ese fondo? Hace un ratito platicábamos de ese episodio. ¿Hay algo antes en tu vida que dijeras, oye, aquí me dolió y quiero escribir de esto? Mm, Pues como tal escribir no, pero sí empecé a vivir la vida diferente. Mm, Em, de entrada muy chico perdí a dos familiares, dos hermanos de mi mamá, cuando vivíamos en Ciudad Juárez y pues desde ahí em, creo que fue difícil la vida para todos y yo me acuerdo como de tener mucho como este switch en mi cabeza que fue como em, me gustaría que donde quiera que me estén viendo se sientan orgullosos, entonces empecé a mm, vivir la vida así y creo que desde muy chico, justo creo que está correlacionado con la parte de cómo siempre he vivido mis emociones y cómo no me mm. dio miedo ser un adolescente como tan abierto
porque creo que cuando pasas por ese periodo de la adolescencia, todo te da pena, no quieres, o sea, evitas todo, o eres un adolescente enojado, o eres un adolescente que llora mucho, pero que le da vergüenza. Y a mí siempre fue como, o sea, recuerdo una adolescencia en la que era muy seguro de mí mismo. Y sé que es algo que no viven tantos adolescentes. Casi todos viven en una especie de inseguridad porque están transicionando, porque la edad, las hormonas, el cuerpo, los amigos, la escuela y demás. La pertenencia. Exacto, buscar un lugar como a dónde pertenecer y dónde desarrollarte y cuál es tu identidad, ¿no? Y yo me acuerdo de no haber sufrido realmente por eso cuando fui adolescente, pero creo que tuvo mucho que ver con que lo que me pasó de niño fue como pues vive la vida que quieras vivir y no le tengas miedo a ser tú. Creo que Yo la creo que eso me cambió forma mucho. de manejar también esa pérdida, Ujú. cuando lo vemos cómo lo manejan los adultos, Sí, probablemente tus papás lo hicieron muy bien, ¿sabes? supongo. Eh, Sí, porque definitivamente cuando vemos de niños que alguien está sufriendo, pues esto es la forma de transicionar claro. esa parte y eventualmente nos vuelve a pasar. Sí, Esta espiral de la vida pues nos va poniendo otra vez en una situación en la que ya estuvimos sí. y la forma de manejarlo, seguramente este episodio con tus tíos, Ujú. pues fue doloroso, pero de alguna forma fue llevado de la mejor manera que se pudo haber Sí, claro. experimentado. Sí, creo que sí, se nos cuidó mucho al respecto en ese Ujú. momento de, o sea, cómo abordarlo, cómo vivirlo, cómo procesarlo. Obviamente durante mucho tiempo me costaba hablar del tema solamente sin llorar y sin como que te viniera la emoción. Pero obviamente también hubo mucho trabajo de terapia ya mío más grande. O sea, empecé a ir a terapia tal vez como a los 21 yo creo. Y de ahí a la fecha no lo he dejado. Y me acuerdo que cuando empecé a transitar también por esa parte o esa como atención hacia mí mismo en lo emocional, hubo un momento en el que ya, como ahorita que me ves como hablarlo normal, o sea, eso me tomó años, pero fue gracias a ese tipo de trabajo interno que también lo logré. Y al hecho de que mi familia siempre fue como muy abierta con el tema. O sea, cada que se tenía que tocar, se tocaba, se nos contaban cosas de cómo eran ellos cuando éramos más chiquitos, de cómo eran ellos a nuestra edad. Entonces, como que el familiarizarte un poco con la situación, con las personas que la protagonizan y también un poco con el dolor que te provoca, o sea, el como hacer contacto con él y que no te bloquee, yo creo que fue muy importante para poder hablar, primero que nada, de eso con normalidad. Ujú. Em, pero también, te digo, para esta parte de vivir mi vida como quisiera vivirla y ser como honesto conmigo siempre. ¿Qué es lo que a Cruz Romo le da miedo? Mm, Siempre ando diciendo que a mí no me da miedo nada, porque creo que sí, neta, no me da miedo nada. O sea, como que soy muy aventado. Em, pero yo creo que, pues sí, como tal vez la parte a lo mejor de perder a mi familia y no, o sea, de irlos perdiendo pues por la naturaleza de la vida y no haber vivido las suficientes cosas con ellos a causa de este trabajo. Creo que es como lo más fuerte porque siempre estás decidiendo entre, o sea, pasar una carne asada con ellos un sábado o dar un concierto. Y ambas Hoy, cosas implican mucho, ¿no? y hoy, vamos, o sea, hoy te apasiona el subirte al escenario, hoy te apasiona, digo, si volteas y les dices, mamá, papá, hermanos, familia, Tengo que me ir. encantaría, pero hoy disfruto lo que hago. Sí. Sí, y los veo en paz con eso, o sea, me apoyan, nunca ha Ujú. habido una resistencia a ello en lo absoluto. Em, pero no quita que para mí, como individuo, más allá de lo que ellos puedan pensar o decir o sentir, a mí sí me pega, aunque ellos me digan que a ellos no. Y como puede ser verdad, puede ser mentira, pero a mí, independientemente de cómo experimenten ellos como mi ausencia, a mí sí me pega el no estar con ellos. Afortunadamente ahorita en el festival van a estar todos y van a poder como compartir eso conmigo, pero sé que eso no es cada fin de semana ni cada que tenemos show, entonces como que esos momentos se vuelven todavía más importantes por eso. Claro. Vas a voltear a ver a tu mamá. Sí, 2 segundos nada más, 2 segundos más. 2 segundos. Eh, Tú describes tu soundtrack como un soundtrack para intensos. Sí, ¿Por qué? ¿Qué tan intenso eres? mucho yo creo. Sí vivo, sí vivo todas las emociones, ahora sí que como tienen que ser vividas. Em, Pues conectando con lo que te platicaba, nunca me enseñaron a guardarme nada. Entonces,
Cada que vivo una situación difícil, ya sea en lo laboral, ya sea con una amistad, ya sea Ujú. cuando estaba en parejas o lo que sea, siempre es como, pues voy a demostrar todo lo que tengo, tanto en las partes buenas como las malas de esas relaciones. Em, y creo que hay mucha gente allá afuera que es así y que le da vergüenza, como decíamos hace rato, ser así. Em, el otro día me platicaba un amigo como, es que me sentí muy intenso porque le dije a esta chica con la que estoy saliendo que, pues, que qué somos, porque tenemos 3, 4 semanas saliendo y yo, es que está bien, o sea, quieres saber dónde estás parado. No, pero no esté así como que me porté muy así, dije, no. O sea, alguien que quiere estar contigo te va a decir que eso no es un problema, o sea, que comparte el interés por saber qué son. Entonces, así se lo preguntes ahorita o dentro de medio año, su reacción te va a decir mucho también de quién es esa persona. Y eso también es como una señal para ti si también tú quieres estar ahí. Entonces, creo que hacer esta música para personas así es como decíamos hace rato, abrirle la puerta como pásale y siente lo que tengas que sentir y, o sea, y no está mal, pues. Entonces, creo que por eso hago la música de esa manera. ¿Qué parte del amor, del dolor, de la pérdida aprendiste ya muy tarde? Algo que, alguna lección que en algún momento dijiste, híjole, me hubiera encantado haberlo aprendido antes, porque lo hubiera podido saber manejar. Claro. Yo creo que esa parte como mis tíos salieron de mi vida muy rápido, siendo yo muy chico, eh, es fecha que me cuesta mucho trabajo em, salir de situaciones a las que ya estoy acostumbrado, o sea, es decir, de relaciones, de amistad más a las que ya es como, y a lo mejor desde algo tan bobo como, no, pues este músico tal vez ya cumplió su ciclo conmigo en mi proyecto, necesito otro músico nuevo que toque diferente la guitarra o lo que sea, o la batería o el instrumento que sea. Y me cuesta mucho hacerme la idea como que vivo un duelo muy fuerte con dejar ir situaciones que a lo mejor no están tan pesadas, o sea, es una relación laboral que es, o sea, no pasa nada, sigue siendo mi amigo, ¿no? Em, pero me cuesta mucho trabajo eso. Un poquito de apego. Sí, sí, tal vez como un apego muy fuerte. También hay amigos con los que convivo de diario, diario, diario. Ujú. Y de repente ver que, no, pues nuestro ciclo como amigos parece que ya se cumplió. Y me cuesta trabajo como hacerme la idea de, ya no lo voy a ver todo el tiempo. O, no sé, tonterías de los equipos de fútbol en los que sigo jugando. De repente ha habido equipos de los que me tengo que salir porque ya no me da la vida. Y es como, no, pero es que esta era mi actividad de todos los martes. ¿Y ahora qué onda? ¿Ahora qué Ese, hago? ese hueco en mi vida, ¿cómo se va a llenar? Entonces creo que eso todavía me sigue costando como aprenderlo, que gente salga de mi vida, me cuesta mucho trabajo. Ujú. Oye, te voy a dar una lista Ujú. y vamos a hacer una dinámica y me vas a decir la primera palabra que te venga a tu mente, Ok. ¿ok? Entonces, venga, tu mamá, Amor, Querétaro, crecimiento, metamorfosis, cambio, pérdida, crecimiento, nostalgia, amor, herida, desarrollo, tu abuela, mm, incondicionalidad, tu papá, disciplina, escenario, paz, madurez. em, tranquilidad. Pero me encanta esto de escenario, paz. Ujú. Yo lo que veo arriba del escenario es Mucho mucha ruido, energía, sí. ¿sabes? Entonces, de repente que encuentres paz en el escenario, me imagino que para un artista debe ser su lugar de Sí, es paz, como tu ¿sabes? Es su jardín. lugar, es el lugar conocido, el lugar es su happy place, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué representa el haber tocado? Sé que has tocado ante miles de personas. ¿Qué es lo que hoy? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué representa tocar ante más? Pues de entrada los retos es tocar cada vez para más gente, eh, pues que te recuerden, ¿no? Por lo que haces, por el momento que se pasaron cuando estabas tú ahí, entreteniéndolos de alguna manera. Em, y eso como las ganas de querer hacerlo toda la vida y sentir como que cada que te subes es como, pues no podría estar haciendo otra cosa en el mundo, ¿no? O sea, no hay nada que me haga más feliz de las cosas que sé que pudiera Ujú. dedicarme a otra cosa y demás. em, y estaría ok con hacer cualquier otra cosa.
pero una cosa es estar ok y otra cosa es como sentir esa tranquilidad de que estás donde tienes que estar, ¿no? Entonces yo creo que el escenario es como la reafirmación de, ok, cada que me subo a uno es como, pues sí, aquí es donde tenía que estar, o aquí es donde quisiera estar todas las veces que se pudiera. Ok. am, ¿Te acuerdas que hablamos de la primera canción que escribiste? Ujú. Si hoy esa canción pudiera llevar una frase firmada por el hombre que hoy eres, ¿qué diría esa frase? Mm, ya no me acuerdo mucho de la letra en ese momento, pero volví a hacer una canción años después para mi mamá. Supongo que es esa misma idea, como ya más bajada a lo profesional. Em, y tiene una línea que dice, el sol sale cuando los ojos tú me miras. Y es como, pues sí, ¿qué otra cosa te va a causar la persona que más amas, ¿no? Que en cualquier momento que... O sea, es muy abstracta la frase, pero como poniéndola algo más, coloquial, pues es como ver a una persona que representa mucho para ti, te puede despejar de cualquier duda, de cualquier incertidumbre, de cualquier preocupación o de cualquier dolor. Y siento que el hecho de que una persona te cause eso, sea quien sea, es complejo. Incluso aun cuando son tus familiares, pudieran no causarte así. Hay quienes no tienen esa fortuna. Em, entonces, como que para mí es muy importante. O sea, para mí es muy importante la mamá que tengo porque sé que no es tan fácil ser mamá, no es tan fácil ser hijo. em, y no todo el mundo tiene la suerte de ser uno o de ser el otro y hacerlo bien. La vida te va a hacer que uno pague Sí, todo, exacto. ¿no? Siempre pienso Exacto. que los hijos son un gran reflejo de lo que Sí, somos. claro. Eventualmente Ya vendrá llegará y veré mi suerte. y verás tu suerte. ¿Quieres tener familia? Sí, ¿Te ves como papá? sí, sí, desde muy chico, o sea, creo que demasiado chico, o sea, sí recuerdo muy niño sentir mucha afinidad por cuidar a un niño más chico que yo. Y yo, o sea, yo tenía, no sé, 7 años, pero veía a alguien de 3 o un bebé o así, y algo me causaba como por cuidarlo, por protegerlo, que no se lastimara o así. Y pues, solamente cuando vas creciendo lo entiendes de muchos otros lugares. eh, pero creo que la base es esa, ¿no? Como esa sensación de cuidar a alguien más, Mm. como de amar como incondicionalmente y de que te amen incondicionalmente también. em, Como que es lo que ha sostenido mucho la idea en mí. Y nada, me parece muy divertido, me parece muy divertido los niños. Me gusta mucho ver que sean tan inteligentes, siendo tan chiquitos y esas son las ideas como que me han hecho siempre querer em, desarrollar una familia y pues cuando sea el momento se hará, pero sí es algo que a mí me motiva mucho. De niño, ¿cuál es la edad que más recuerdas? Los 10 años, 10 entre años. los 10 y los 8. Ujú, Si hoy pudieras decirle algo a ese niño de 8, 10 años, ¿qué ujú. le dirías? Mm, Que sí hiciste lo que querías hacer cuando eras bebé. Sí, yo creo que sí, porque cuando más quise ser artista fue cuando tenía como entre 5 y 3 años. Em, y luego lo dejé por el deporte muchos años y en esa etapa estaba transicionando por como que volverme bueno en el deporte que hacía, porque antes no era la verdad muy hábil. Creo que ese momento fue cuando empecé mi cuerpo empezó a entender cómo ser deportista. Em, y ahorita ya de grande es como verlo a él y decir, ok, lo estás haciendo bien, pero es que este no es tu camino y entonces siéntete en paz Ujú. con que lo que querías hacer cuando casi casi que naciste, sí lo pudiste hacer. Oye, dime una cosa, ¿tu abuela todavía vive? Sí, sí, las dos. Cada vez que escuchan tu música, ¿te han compartido algo que reconocen de ellas en esa música? Em, sí, la mamá y mamá, que, 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 que soy muy romántico y supongo que es porque ella también lo es. Entonces como que siente, dentro de todo lo que probablemente ve en lo que hago, eso es lo que le hace clic porque eso creo que es lo que ella es, como una mujer muy, muy romántica y muy física y muy de contacto y, o sea, la recuerdo siempre encima de mí todo el tiempo como cargándome, besándome, haciéndome chistes o cosas así. Y de la mamá y papá, creo que ella siempre naturalmente disfrutó mucho la música, entonces cada que escucha algo que es bailable, para ella es como mi nieto me hizo bailar, ¿no? O sea, como que supongo que lo espera de cualquier otro artista que escucha, pero nunca espera que en su casa iba a tener eso, entonces
eso es como lo que veo con lo que ella conecta. Qué fortuna tener a tus abuelas, Sí, a tus papás, tu hermana, sí, a sus tíos, tus primos, sí. que eres el favorito, ¿no? Para que lo sepan. Y, y bueno, una de las eh, cosas que nosotros acostumbramos a hacer en Descúbrete es preguntarte qué ha significado para ti, qué significa descubrirte. Em, ser tú en la versión más pura. Siento que, como lo decíamos hace rato, a la gente le cuesta llegar ahí. Probablemente muchos nunca van a llegar, probablemente muchos ni lo intentan. Y descubrirte y sobre todo hacerlo lo más temprano que puedas en la vida, pues es muy importante para cómo te desarrollas en sociedad, en el mundo, eh, qué le aportas al mundo una vez que sabes quién eres tú. Porque creo que mientras no estemos en control de nosotros, no podemos hacer mucho hacia afuera. Entonces creo que descubrirte es como estar en control, saber también tu lado oscuro, las partes que no están bien en ti, las partes que no has sanado, las reacciones que tienes ante ciertas cosas, ¿no? Para bien y para mal. Es como que saber todo eso de ti, saber regularlo, saber trabajarlo y pulirlo y ser como el mejor individuo en sociedad que puedas. Creo que es bien importante llegar ahí temprano. Entonces sí, sí creo que es importante descubrirse. Muy bien. Cuéntanos de tus proyectos, cuéntanos dónde vas a estar, tus redes sociales, háblanos un poquito de lo que viene Claro. y, y sobre todo hacia dónde ¿Hacia dónde va? vas y quieres llegar. Claro, pues nada, primero que nada, gracias por el espacio, por el tiempo aquí a todos los presentes, los que van a editar todo este podcast y todo este proyecto. Muy encantado de estar aquí contigo. Increíbles las preguntas, todo muy, muy bonito, muy emotivo. En redes sociales me pueden encontrar como Cruz Romo MX, en plataformas digitales donde ustedes escuchen su música, Cruz Romo, cualquiera de las que utilicen. Los videos oficiales están en el canal de YouTube también de estas canciones. Y pues nada, ahorita venimos de hacer un primer show como Cruz Romo. Esto ha sido, la verdad, muy rápido. O sea, tenemos 5 meses trabajando en esto. Y ya tuvimos un show la semana pasada en Ciudad de México. Ahorita tenemos el Festival Mariachela, que está en mi primer festival como proyecto. En abril regresamos para acá a Puerta La Victoria también a dar un show. Y pues ahorita se está construyendo ahí el camino un poco, no tan a ciegas porque ya hay una experiencia, pero sí como con esta parte un poco más de fe, de que nosotros estamos trabajando porque el proyecto se desarrolle y las oportunidades realmente han venido a nosotros mucho, mucho más allá que nosotros las estemos como buscando. Estamos buscando desarrollar esto, pero las cosas nos han venido y se nos han abierto las puertas afortunadamente. Pues estamos entrando por las puertas que se nos abren. Em, Ojalá para la segunda mitad del año tener ya una gira, estar más consolidado con este proyecto nuevo, que las canciones ya hayan entrado pues en los oídos de mucha más gente. Viene también, vamos a hacer cosas también con el mundial. Ahorita vamos a estar en una campaña fuerte para el mundial, entonces vamos a estar ahí como uniendo la música con la parte del deporte. Eso, pasar más tiempo con la familia, ojalá también. Y pues nada, conocer a la mayor cantidad de gente que se pueda a través de esto. Bienvenido a Querétaro. Muchas gracias. Querétaro siempre te recibe con las puertas abiertas. Esta es tu casa. Gracias. Y encantados nosotros de tenerte en Descúbrete, Descúbrete más. Esperemos que pronto se den también nuevas oportunidades y verte logrando todos los sueños, todo lo que Cruz Romo quiere lograr y quiere hacer. Gracias. Sí, pues Entonces, que así sea. Gracias por el espacio nuevamente eh, y nada, el año que entra nos vemos para una actualización de esta por plática. supuesto, y vemos en qué vas y vemos en dónde estuvimos el día de hoy y ahora ¿Dónde vamos a estar? dónde vamos a estar. Esperemos que así sea. Y pues bueno, encantados de seguirte Gracias. y de tener esta conversación contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.